gustaría trabajar menos y ganar más? ¿Te gustaría accionar menos y tener mayores resultados? ¿Te gustaría cambiar tus resultados? Pues quédate, no te líes más y vamos con el resumen de un gran libro que se llama El principio del 80-20 y muchos también lo conocen como la ley de Pareto. Y para allá vamos. ¡Comenzamos! ¿Qué es un principio? Que sería la pregunta. Y bueno, hay como diferentes términos acerca de qué es un principio. Y un principio, según la investigación, son leyes universales y verdaderas con consecuencias naturales. Y un ejemplo, si yo a lo mejor hoy tenemos un día casi, yo creo que lluvioso, pues estamos en el winter, en el invierno, pero si usualmente el sol sale de un lado y se mete del otro, ese es un principio. La ley de gravedad o el principio de gravedad, si soltara algo, ¿qué pasaría? Sería una consecuencia natural. Exactamente, eso es un principio. Hubo gente antes que ya investigó, ya se equivocó para poder sustentar y definir qué es un principio. Es algo, digamos que consecuente, natural. Nada pasa por casualidad. Sería un principio. Bueno, terminando todo esto, estoy seguro que más de 3, 4, 5, 6, 7 cosas te van a ayudar, ya sea para mentalizar, para cambiar tus resultados o incluso para aplicarlo o para compartirlo a personas que posiblemente necesiten cambiar ese resultado. ¡Comenzamos! El 20% de nuestro esfuerzo genera el 80% de nuestros resultados. Los criminales cometen el 20% del 80% de los crímenes. ¿Te imaginas? Por ejemplo, literal, redundante, el 100% de la ropa que posees, utilizas el 20% de ella el 80% de las veces. El 80% de tus alfombras reciben el 80% del desgaste. El 80% de lo que tú consigues, ojo, lo has obtenido del 20% de lo que tú haces. Que si le damos la vuelta, el 80% del tiempo que tú dedicas a trabajar únicamente recibe el 20% de resultados. Es un poco confuso, pero tienes que analizar. O sea, imagínate que del 80% que trabajas genera la empresa y el 20% es el resultado. Y ya me confundí, pero la idea es que si yo trabajo, el 20% recibo el 80% de resultados, pero al revés, el 80% te da el 20%. Si la ¿de dónde sale el principio del 80-20? Este patrón o digamos como esa conducta porque también es conocido como la ley de Pareto, pero el escritor de este libro se llama Richard Koch, no lo escribió él, lo escribió Wilfredo Pareto. Pareto encontró o descubrió que el 20% de la población disfrutaba del 80% de la riqueza, que todos esos ámbitos de riqueza se encontraban, nuestros desequilibrios de riqueza no solamente se encontraban como en temas sociales y económicos, sino en todos los ámbitos de la vida. Según nuestro sentido común, acorde al principio del 80-20, por ejemplo, si hablamos de una empresa, esperamos que todos los clientes sean de la misma manera tratados y valorados, y que cada uno de los colaboradores por igual asumir que el 50% de las causas generan el 50% de los efectos. Y por eso el principio del 80-20 es tan valioso, porque en realidad es tan diferente a nuestro sentido. Y bueno, el principio del 80-20 o la ley de Pareto, que también es conocida, opino que es aplicable no solamente en un tema empresarial, sino en todos los hábitos de nuestra vida. Y bueno, el libro se centra en diferentes áreas, pero nos vamos a centrar en la parte más empresarial, más de emprendedor. Y básicamente tenemos que empezar a aprender a pensar en el 80-20. En tu empresa, tú mides eso. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer clasificándolo. Por ejemplo, al ser un principio es algo que no se puede modificar. Yo puedo poner mi propio ejemplo y tú puedes hacer el tuyo también. Donde yo trabajo, del 100% de los clientes, el 80% se hacen servicios.
el 20% hacen reventa o compran un producto para mantenimiento. Imagínate, porque el libro menciona mucho el pensarlo todo inverso. Imagínate que solamente tuviera el 20% de clientes que me compraban el 80% de los productos. Iba a tener una ganancia muchísimo más alta. Iba a tener menos esfuerzo y mayor rendimiento. Puedes hacer exactamente lo mismo. Tú puedes decir, ok, a lo mejor soy un mega empresario y supongamos que estoy en España. Todos mis clientes por área geográfica de Madrid compran y hacen, o los de Barcelona, o los del País Vasco, etc. Y lo que vas a hacer es tienes que hacer una como clasificación, de decir cuántos clientes te compran de una manera física, cuántos clientes te compran de alguna manera servicial o acorde a lo mejor al tipo de plazas, un ejemplo que tenga diferentes gimnasios, o qué tipo de cliente, eso tienes que clasificarlos y incluso a lo mejor hasta segmentarlos. Por ejemplo, si yo tengo clasificado mis clientes, a lo mejor tienes que buscar, sentarte a pensar qué 20% de mis clientes me generan el 80% de mis ganancias. Pero ese es un trabajo tuyo, o sea, tú debes de aprender a separar, a desglosar, a clasificar y poder atacar más ese mercado que te está generando el mayor resultado posible. Entonces, rebobinando, tienes tú que digamos, analizar que 20% de tus clientes te generan el 80% de tus ganancias, y de ahí tienes que multiplicar esa parte. Posiblemente el principio del 80-20 quizás sea no exacto, no preciso, así lo marca el libro, pero igual puede ser un 18%, un 15%, un 25%, pero tú en realidad estás teniendo un promedio de un resultado que es cuantificable. Básicamente el principio del 80-20 se enfoca en hacer que todo sea inverso, que digamos te esfuerces menos y recibas más. Entonces tienes que rebobinar o poder centrar o entender cuáles son, un ejemplo, los productos. Supongamos que de una cierta cantidad, a lo mejor hay 4 que se venden más y el resto se vende menos. Estos son los que te están generando mayor trabajo, mayor espacio, mayor esfuerzo, porque están ocupando el 80% de tu principio del 80-20. Entonces tu resultado lo tienes que enfocar. Y lo mismo pudiese pasar con los clientes. Imagínate que tú tienes, ya hablamos de los productos, ahora de los clientes. Imagínate que tú tienes del 100% tienes un 80% que no te consume tanto y un 20% que a lo mejor asiste más o te compra más. Entonces debes de enfocarte en multiplicar ese 20% para que te genere un mayor resultado en tus esfuerzos, así como tal. En el marketing, a ver si viene una parte como muy buena. En el marketing de una empresa, por ejemplo, si nosotros ahora nos empezamos a centrar en el marketing de una empresa, entonces el 20% del 100%, el 20% de los clientes te van a generar el 80% de tus ganancias. Entonces, en el marketing de la empresa tú debes de enfocarte en ese 20%, a deleitar, a ganarte, a producir, a multiplicar y enfocarte en ese 20%. Paso número 1, identifica ese 20% de tus productos top, los más. Identifica también a tus clientes top, al 20% de tus clientes top. Tercer punto del marketing, el principio del 40-20 de marketing en una empresa. Tercer punto, identifica, estudia a tus clientes, a ese 20% de tus clientes top. ¿Qué les gusta? ¿Qué les mueve? ¿Qué los motiva? ¿Por qué están contigo? En el siguiente vamos a ver el cómo podemos generar el principio del 80%. ¿Cómo podemos generar el principio del 80-20 a tus ventas? El 20% de los vendedores de una empresa generan el 80% de las ventas de una empresa. Ahora tenemos que darle la vuelta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que identificar cuáles son ese 20% que te generan ese 80% de ventas, ese 20% de vendedores. Tenemos que hablar con ellos, acercarte a ellos, valorarlos y ver qué ellos necesitan, porque es exactamente el 20% de los vendedores del 80% que te va a generar los resultados en tu empresa.
Entonces si le damos la vuelta, tenemos un 80% de los vendedores que únicamente te generan el 20% de resultado en una empresa, el cual sería merma. Entonces serían los menos importantes. Entonces tienes que invertir en ellos, hablar con ellos, valorarlos y darles un mejor ganar. Y así como hablábamos de detectar a tu cliente qué les gusta, qué tienen en común exactamente con ese 20% de tus vendedores, debes de pensar qué tienen en común, qué los une, qué los hace que generen ese resultado, porque deben de tener algo. O sea, es el principio del 80-20. Entonces ese 20% debe tener un 20% del 80% de parentesco. Y así, cada vez que tú vayas a contratar gente para tu empresa, entonces te tienes que fijar en qué características tiene ese 20% de los vendedores que te generan el 80% de los resultados. A lo mejor hablan de una manera, venden de una manera, cierran de una manera, su energía es de una manera. Entonces cuando tú haces la entrevista, tienes que buscar ese referente de resultado, porque es exactamente la identidad o la identidad que tu empresa va a tener para tener un mejor. Que eso haya pasado, debes de detectar, un ejemplo, qué día venden más, qué horario venden más, mañana, tarde, noche, qué mes del año, qué temporada del año, primavera, verano, otoño, invierno, y sobre eso, una vez detectado, potencia eso. Que está muy padre, a mí está muy bonita esta parte, ya que te dice que debes de invertir en solamente ese 20% de vendedores que te está generando el 80% de los resultados. Entonces, entrénalos, prepáralos, ya que es el material que tu empresa necesita, es la inversión que te va a generar el resultado que tú necesites. Invierte ese 20% de capital que tú tienes en el 80% el capital que tú tienes del 20% que tú recibes lo debes de invertir en esos vendedores top, porque tú sabes que si le das la vuelta vas a tener el 80% de resultados que tu empresa necesita. Y también algo que recomienda el libro es entrenar a los mejores vendedores. O sea, si tú tienes un 20% de los vendedores que te producen el 80% de los resultados, ese 20% entrénalos para que entrenen al resto de los vendedores, y de esa manera tú vas a multiplicar tus resultados. La idea de todo esto relativamente es darle la vuelta al todo, de hacer un 20 por 80 y no un 80. Y otra parte muy importante que menciona el libro es que digamos que vender no es como si fuera, o sea, algo adicional, es parte de lo que tú tienes que hacer. Entonces tú debes de enfocarte a que todas las demás personas sientan la misma visión, misión y filosofía de tu empresa, para que de esa manera sea transmitida en cada momento. Viene un tip muy importante en el libro, el cual se me hace como literalmente importante mencionarlo. Supongamos o no supongamos, debemos de generar una base de datos de todos nuestros clientes. Hay clientes que dejan de visitarnos y a veces pasa un año y todo, y no es que sean menos importantes, pero es importante tratar de recuperarlos mediante un saludo, por ejemplo: hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por ser mi cliente. Simplemente eso, y no la intención de vender algo, porque si no lo hacemos, que no regrese a nosotros. Imagínate que yo, en lugar de decir hola, ¿qué tal? Muy buenos días o saludos, muchas gracias por ser nuestro cliente. Pero si yo digo lo mismo y aparte, el día de hoy tenemos la promoción de que si compras 2 pagas 1, entonces ya no va a ser tan tangible. Donde te enseña o te comparte cómo aplicar el principio del 80-20 en la toma de decisiones, cómo tú puedes aplicar el principio del 80-20 de manera personal. Pero te invito a que lo descargues, el PDF, que está gratuito, o bien lo puedes comprar. Usualmente estos libros son no tan extensos y muy productivos, y te mentalizan en cualquier área de manera increíble. Y bueno, cerrando en el principio del 80-20 del libro, cómo pensar en el 80-20 es donde tú veas un 20% de acciones para recibir el 80% de resultado. Es ahí donde tú tienes que sumergirse, tomarlo, invertirle, ganártelo y disfrutarlo para que de esa manera tú tengas el resultado de tu 80.
tenemos 10 reglas de oro que sugiere el libro y una de ellas es: especialízate en un nicho de mercado que sea un punto clave para tus resultados. Ya que tengas ese nicho y en esa regla de oro, desarrolla una habilidad única que nadie más pueda tener, para que literalmente ese nicho de mercado que desarrollaste te pertenece. Y número 2, asegúrate que el nicho de mercado que tú hayas escogido y la acción que hayas decidido hacer para que ese nicho sea tu pertenencia y tú seas único en eso que hayas decidido, entonces asegúrate que eso que tú estás promoviendo sea algo que te guste, que realmente lo disfrutes, para que de esa manera tú puedas transmitirle a todos los demás la gran pasión y el gran resultado que se puede obtener haciendo eso único que tú haces. Y regla número 3, date cuenta que el conocimiento es poder. Hay una frase muy, por así decirlo, muy sonada que he escuchado en los últimos años, donde dice be empowered, o sea, como sé empoderado, porque el conocimiento empodera cada uno de los escenarios en los que tú te desenvuelves. Regla de oro número 4 es: analiza siempre tu mercado. Ese mercado al cual tú estás, o ya decidiste tu nicho, como así lo menciona. Entonces tienes que analizar qué necesitan, qué les gusta, qué no los deja dormir, qué solucionaría esa necesidad que ellos tienen. Y si tú lo descubres, entonces vas a tener un resultado productivo acorde a tu principio del 80-20. Y regla número 5, identifica que 20% de tus esfuerzos te genera el 80% de tus resultados. Básicamente es pensar en tu 80-20 en todo. Por ejemplo, si trabajando 2 horas te va a generar el 80% de tus ganancias, ¿por qué trabajar esas 8 horas? Entonces, durante esas 2 horas tú debes de enfocarte y hacer que te produce el 80% de tus beneficios, o sea, realmente trabajarlos, enfocarlos. Debes canalizar cada uno de los escenarios ya mencionados. La regla número 6 es: haz lo que haz o inspírate. Sería inspírate en lo que los otros están haciendo, o sea, aprende de alguien adicional. Por ejemplo, hay un autor, particularmente me encantó mucho, que ya sacaré el resumen, nada más lo tengo que volver a leer, porque está grandísimo, son como 1000 páginas. Y bueno, desde Anthony Robbins es como un gurú, una persona como muy famosísima, conocida, australiano, etc. Tiene libros como Los secretos de una mente millonaria, Poder sin límites, entre otros. Entonces, particularmente, o sea, digamos, es como mi ejemplo. No hablo de ningún tipo de ego, simplemente un tipo de ejemplo. Si yo tengo un momento depresivo me inspiro y vuelvo a leer el libro. Y realmente el libro te transmite cómo mentalizar cada uno de los escenarios para que tu poder sea sin límites. Un ejemplo de cómo tú te puedes inspirar acorde a la regla número 6. Inspírate de las personas que ya tienen éxito. Por ejemplo, un error de cuando tú te inspiras en alguien es no inspirarte y no decir, si yo hiciera yo esto o él tiene esto, porque no sé, digamos, literalmente generas como un estado mental pobre. Y hablo de un estado mental pobre y no exactamente de economía baja, sino a veces tenemos una mente pobre, el cual un ejemplo que también se puede como anexar como tipo hipótesis. De momento pasa alguien con un Ferrari y dices, si yo fuera o yo tuviera o hubiera nacido, yo tendría, no sé, un ejemplo, ¿no? O ese señor, a lo mejor un señor grande que va con una chica, casualmente es su hija, pero tu estado mental pobre dice, con ese carro tuviera esa y muchas más. O son como ejemplos, ¿no? Y a veces de momento pensamos, o nuestro nivel de percepción puede ser muy diferente a la realidad, en lugar de pensar qué ha hecho para lograr el resultado que tiene. Sería el éxito. ¿Qué ha hecho para lograr? Y no si yo fuera, si yo tuviera. Pues en realidad no estás pensando qué hacer para desarrollar el resultado de los demás. Inspírate en los demás. Básicamente y en corto, copia el éxito de los demás. Y a lo mejor yo puedo explicarte que, hablando del ejemplo,
de que yo no voy a tener el éxito de Anthony Robbins, porque yo no tengo su ADN, ni su pensamiento, ni su movimiento, ni nada de eso, pero puedo copiar y puedo de antemano tener un resultado mejor que mi propio estado mental. La regla número 7 menciona que tienes que hacerte dueño de tu tiempo. ¿Y cómo vas a ser dueño de tu tiempo? Tienes que ser un autoempleado, o sea, tienes que aprovechar cómo autotrabajar. En algunos otros libros que he tenido la oportunidad de leer, no exactamente menciona como no ser un autoempleado, ¿no? Pero son como espíritu del emprendedor, pero aquí lo menciona como regla o principio del 80-20, para que si tú eres colaborador de una empresa, tienes que ser tu autoproductivo, autócrata, para después ser un autoempleado y después tener un resultado. En la regla número 8 menciona que tienes que emplear a personas que te aporten valor a tu empresa. Entonces debes de buscar, una vez que tú tengas tu proyecto, tu carrera, tu resultado, o tu pyme, tu pequeña mediana empresa, entonces emplea gente que le dé valor a tu empresa. Por ejemplo, si tienes a alguien que haga una actividad que tú sabes hacer, pero la otra persona tiene otra idea, entonces va a ser diferente o va a ser mejor. Entonces literalmente es como este espacio es como digamos, trabajo en equipo, sinergizar y delegar actividades para que tu empresa tenga el funcionamiento. Y como ya empleaste gente que le va a aportar valor, entonces pues va a pasar el resultado. Entonces, ¿qué pasaría? Digamos que únicamente vas a emplear el 20% y vas a tener un 80% de resultado.